En el corazón de Madrid. Bajo los cristales relucientes del salón de fiestas del Hotel Palacio Real. La copa de vino de Antonio captaba la luz con una precisión cruel mientras la elevaba por encima de su cabeza. El silencio se apoderó de la sala. Con 200 pares de ojos clavados en mi esposo. Enfundado en su traje negro impecable. Esa sonrisa encantadora extendiéndose por su rostro como un veneno lento. Señoras y señores. Retumbó su voz. Segura y dominante como siempre. Me gustaría proponer un brindis. Mi corazón latía con fuerza. Pero mantuve mi sonrisa fija. Como una máscara de porcelana. Conocía esa mirada en sus ojos. La había visto tantas veces antes. Justo antes de que lanzara uno de sus dardos verbales perfectamente afilados para cortarme delante de todos los que importaban. El chandelier proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de nuestros colegas. Don Enrique. El director ejecutivo de Inversiones Iberia. Asentía aprobadoramente cerca del frente. Sofía merodeaba junto a la barra. Su vestido rojo atrayendo todas las miradas. Tal como lo había planeado. Y allí estaba yo. Con mi vestido azul marino que Antonio había calificado de anticuado esa misma tarde. Intentando fundirme con el fondo. A mi hermosa esposa. Isabel. Continuó Antonio. Con una voz empapada de afecto falso. La multitud se volvió hacia mí. Y sentí mis mejillas arder bajo sus miradas. Trabaja tan duro en Inversiones Iberia. Dando lo mejor de sí cada día. Algunos rieron por lo bajo. Podían oírlo también. Ese sutil escarnio oculto bajo sus palabras. Antonio había perfeccionado ese arte a lo largo de los años, insultar mientras fingía elogiar. Pero ya saben lo que dicen. Pausó para efecto dramático. Sus ojos encontrando los míos a través de la sala. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba sus labios formar las palabras que destrozarían lo poco que quedaba de mi dignidad. No puede satisfacer ni a su marido. Mucho menos a esta empresa. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. La sala estalló en una mezcla de jadeos. Risas nerviosas y hasta aplausos de algunos compinches de Antonio del departamento de ventas. Sentí cada mirada quemándome. Esperando mi reacción. Aguardando a que me derrumbara allí mismo sobre el suelo de mármol. Pero no me derrumbé. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí, sonreí más ampliamente. Porque mientras todos se enfocaban en la broma cruel de Antonio, yo me concentraba en algo completamente distinto. El reloj digital en mi teléfono. Oculto en mi pequeño bolso de mano. Marcaba las 8:47. En exactamente 10 minutos. A las 8:57. María activaría la presentación que habíamos preparado durante meses. 10 minutos hasta que el mundo perfectamente construido de Antonio se viniera abajo. 10 minutos hasta que todos en esa sala vieran al verdadero Antonio, el infiel. El mentiroso. El defraudador que había estado robando a la empresa y destruyendo vidas durante años. Levanté mi propia copa. Mi mano firme a pesar de la tormenta que rugía en mi pecho. Gracias. ¿Cariño? Llamé. Mi voz clara y fuerte. Siempre sabes exactamente qué decir. Más risas ondularon por la multitud. Pensaban que estaba siguiéndole el juego a su humillación. Siendo la buena esposita que aguanta una broma. Si supieran que en 10 minutos, ninguno de ellos reiría más. La sonrisa de Antonio vaciló por un segundo al ver mi reacción.
Había esperado lágrimas. Quizás que saliera corriendo de la sala en vergüenza. En cambio, allí estaba yo. Serena y compuesta. Como si guardara un secreto que él ignoraba. Y por supuesto, lo tenía, el secreto más grande de su vida. A punto de revelarse ante todos los que importaban para su carrera. Su reputación y su futuro. Y lo mejor, no tenía ni idea de qué se avecinaba. Mientras la multitud se dispersaba y las conversaciones se reanudaban. Revisé mi teléfono de nuevo. 8:48. 9 minutos restantes. Tomé un sorbo de mi champán y observé a mi esposo moverse por la sala. Estrechando manos y aceptando felicitaciones por su ingenioso discurso. No sabía que esos serían los últimos 9 minutos de su vida tal como la conocía. 8 meses atrás. Creía tener el matrimonio perfecto. Antonio y yo éramos la pareja dorada en Inversiones Iberia. El exitoso vicepresidente y su dedicada directora de marketing. Teníamos las oficinas con vistas al Paseo del Prado. El coche de lujo. La casa hermosa en las afueras de Madrid. Desde fuera. Todo parecía absolutamente perfecto. Esa ilusión se hizo añicos en una mañana lluviosa de marzo. Había olvidado mi portátil en la oficina y decidí pasar temprano a recogerlo antes de mi cita con el dentista. El edificio estaba casi vacío a las 7. Solo el equipo de limpieza y unos pocos adictos al trabajo empezando pronto. Usé mi tarjeta para entrar en nuestra planta y me dirigí directo a mi oficina. Fue entonces cuando los oí. La risa de Antonio resonó desde su despacho al final del pasillo. Seguida de una risita femenina que definitivamente no era la mía. Mi estómago se hundió al reconocer la voz de Sofía. Jadeante y coqueta de una manera que me erizaba la piel. Tenemos que ser más cuidadosos. Oí decir a Antonio a través de la puerta entreabierta. Isabel ha estado preguntando por mis noches tardías. Tal vez sea hora de que le digas la verdad. Replicó Sofía. Que la has superado. Que necesitas a alguien que pueda seguirte el ritmo. Me pegué a la pared. Mi corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Esto no podía estar pasando. No, Antonio. No, mi Antonio. Que me traía café cada mañana y me decía que me amaba antes de dormir cada noche. La voz de Antonio era diferente ahora. Más fría de lo que jamás la había oído. Pero tengo que ser listo con esto. Isabel no es tan tonta como parece. Si no soy cuidadoso, podría complicarme las cosas en la empresa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sofía. Piénsalo. Conoce a todos mis clientes. Tiene acceso a mis archivos. Si quisiera causar problemas durante un divorcio, podría dañar seriamente mi reputación. No. Necesito manejar esto con cuidado. Hacerla parecer incompetente primero. Quizás incluso inestable. Entonces, cuando la deje, todos entenderán por qué. Las palabras me atravesaron como agua helada. Esto no era solo un affair. Era un plan calculado para destruirme. Me quedé allí en ese pasillo vacío, escuchando a mi esposo de 6 años discutir mi destrucción como si fuera una estrategia de negocios. Sofía rió ante algo que él dijo. Y el sonido me dio ganas de vomitar. En cambio, retrocedí silenciosamente de su oficina y salí del edificio. Me senté en mi coche en el aparcamiento durante 20 minutos. Mirando la lluvia en el parabrisas. Intentando procesar lo que acababa de oír.
En las semanas siguientes, empecé a notar cosas que había ignorado antes. La forma en que Antonio me corregía sutilmente en las reuniones, haciéndome parecer tonta frente a nuestros colegas. Cómo me asignaba proyectos imposibles con plazos irreales. Y luego actuaba decepcionado cuando luchaba por cumplirlos. Isabel ha estado pasando un mal momento últimamente. Le oí decir a don Enrique una tarde. Creo que la presión podría estar afectándola. Tal vez deberíamos considerar reducir su carga de trabajo. Estaba haciendo exactamente lo que le había dicho a Sofía que haría. Sistemáticamente minando mi reputación y competencia. Haciendo que todos creyeran que me estaba desmoronando. Para que cuando finalmente me dejara, nadie cuestionara su decisión. Lo peor era lo bien que lo hacía. Antonio siempre había sido encantador. Pero ahora veía la manipulación detrás de cada sonrisa. Cada comentario preocupado sobre mis niveles de estrés. Cada broma pública a mi costa que me hacía parecer hipersensible si protestaba. En los eventos de la empresa, soltaba comentarios sobre nuestro matrimonio que parecían juguetones. Pero estaban diseñados para humillarme. Ya sabéis cómo son las esposas. Decía con una risa cuando sugería un enfoque diferente para un proyecto. Siempre pensando que lo saben todo mejor. Todos reían y yo me forzaba a sonreír. Interpretando el rol de la esposa bonachona que aguanta una broma. Por dentro, moría un poco más cada día. Pero entre el tercer mes de ver a mi esposo destruir sistemáticamente mi vida y el cuarto mes de fingir que todo estaba bien, algo en mí cambió. Dejé de ser la víctima y me convertí en la observadora. Si Antonio quería jugar, decidí que yo también podía aprender. Solo que lo haría mejor que él. La decisión de contraatacar me llegó en una noche de jueves en junio. Antonio estaba trabajando tarde de nuevo. O al menos eso me dijo. Me senté sola en nuestra cocina, mirando la cena fría que había preparado para dos. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de María. ¿Café mañana? Pareces necesitar hablar. María había sido mi mejor amiga desde la universidad. Y tenía un talento para leer a la gente que provenía de su trabajo como investigadora freelance. Se especializaba en casos de fraude corporativo. Lo que significaba que sabía encontrar cosas que la gente no quería que se encontraran. A la mañana siguiente, le conté todo, el affair. El plan de Antonio para destruir mi reputación. Cómo me sentía atrapada e impotente. Ella escuchó sin juzgar, tomando notas de esa manera metódica suya. Isabel, dijo cuando terminé. Tienes dos opciones. Puedes dejar que te destruya. O puedes reunir evidencia y destruirlo primero. No sé cómo hacerlo. Admití. María sonrió. Por suerte para ti. Yo sí. Empezamos por lo pequeño. María me enseñó a usar mi teléfono para grabar conversaciones sin que Antonio notara. Me mostró qué documentos fotografiar y cómo hacerlo sin dejar huellas digitales. Lo más importante. Me enseñó a actuar normal mientras mi mundo se desmoronaba. ¿La clave?, explicó María. Es dejar que piense que su plan está funcionando. Sigue interpretando a la esposa luchadora mientras reúnes munición. Fue más difícil de lo esperado. Cada día tenía que ver a Antonio erosionar mi reputación mientras sonreía y fingía no notarlo. En las reuniones, me interrumpía a mitad de frase para aclarar mis puntos, haciéndome parecer confusa y desprevenida.
Me asignaba proyectos que sabía que no podía manejar sola. Y luego expresaba preocupación por mi rendimiento declinante. Pero ahora lo documentaba todo. Cada comentario minador. Cada plazo imposible. Cada vez que se atribuía mi trabajo. María me ayudó a configurar una cuenta segura en la nube donde almacenaba fotos de emails, conversaciones grabadas y notas detalladas sobre el comportamiento de Antonio. El avance llegó en julio cuando María descubrió algo que lo cambió todo. Isabel. Necesitas ver esto, dijo, llamándome a su coche después del trabajo una tarde. Tenía su portátil abierto, mostrándome los extractos de la tarjeta de crédito corporativa de Antonio que de alguna manera había accedido. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. No hagas preguntas que no quieras responder, replicó. Solo mira las fechas y ubicaciones. Mi estómago se hundió al escanear los cargos. Cenas caras en restaurantes románticos en noches que Antonio decía estar trabajando tarde. Habitaciones de hotel reservadas durante supuestos viajes de negocios que ahora sabía que Sofía también había estado ausente. Compras de joyas en una boutique de lujo que nunca recibí. Ha estado usando dinero de la empresa para financiar su affair, dijo María. Eso es malversación, Isabel. Es un delito grave. Pero empeoró. Al cavar más profundo, encontramos cargos por gastos personales que nada tenían que ver con Sofía. Antonio había tratado la tarjeta corporativa como su banco personal durante años. Trajes caros. Membresías en clubes de golf. Incluso pagos a un concesionario de autos de lujo. Mira esto, señaló María a una serie de cargos de marzo. Gastó 8.000 euros en una tienda de electrónica la misma semana que te dijo que la empresa recortaba el presupuesto de tu departamento. Recordaba esa semana. Antonio había llegado a casa hablando de lo apretado que estaba el dinero. Como todos necesitábamos hacer sacrificios. Mientras tanto, se compraba un nuevo sistema de home cinema con fondos robados de la empresa. María y yo pasamos el mes siguiente construyendo un caso hermético. Rastreamos cada cargo fraudulento. Cada mentira. Cada instancia en que Antonio usaba su posición para beneficiarse a costa de la empresa. Descubrimos que había estado inflando sus informes de gastos durante años. Reclamando comidas y viajes que nunca ocurrieron. La evidencia más condenatoria vino cuando María logró acceder remotamente al ordenador de trabajo de Antonio. Encontramos carpetas llenas de mis propuestas de marketing y ideas de campañas. Todas con el nombre de Antonio en lugar del mío. Había estado robando mi trabajo y presentándolo como suyo durante más de 2 años. Esto es suficiente para destruirlo, dijo María mientras revisábamos nuestra evidencia. Fraude financiero. Robo de propiedad intelectual. Mal uso de recursos de la empresa. Tendrá suerte si no va a prisión. Miré la montaña de evidencia que habíamos recopilado. Meses de documentación cuidadosa. Prueba de crímenes que podrían acabar con la carrera de Antonio para siempre. ¿Cuándo lo usamos?, pregunté. María sonrió. La gala de la empresa es en 3 meses. ¿Timín perfecto para máximo impacto? Agosto trajo una ola de calor que parecía reflejar la ira ardiente creciendo dentro de mí. Mientras María y yo continuábamos nuestra investigación, desenterramos capas de engaño de Antonio que iban mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Lo que empezó como documentar un affair se convirtió en exponer una empresa criminal disfrazada de matrimonio. El peor descubrimiento llegó en una tarde sofocante de martes cuando María me llamó.
Su voz tensa con rabia apenas controlada. Isabel. Ven ahora mismo. Encontré algo que te va a enfermar. Conduje a su apartamento con las manos temblando en el volante. Me recibió en la puerta con su portátil ya abierto. Su rostro sombrío. Logré acceder a la cuenta de email personal de Antonio. Dijo. Llevándome a la mesa de la cocina. La que cree que no conoces. Lo que vi en esa pantalla cambió todo lo que pensaba saber sobre mi esposo. Había cientos de emails entre Antonio y Sofía datando de casi 3 años. 3 años. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira durante la mitad de su duración. Pero no era solo el timeline lo que me destruyó. Era el contenido. Lee este. Dijo María. Apuntando a un email de 6 meses atrás. Sofía. Deberías haber visto la cara de Isabel cuando le dije a todos en la cena con clientes que se confunde con los números. Realmente creyó que la estaba ayudando al explicar de nuevo el desglose del presupuesto. Es tan patética que ni siquiera se da cuenta cuando la humillan. A veces pienso que le gusta que la traten como idiota. La respuesta de Sofía fue peor aún. Pobre Isabelita. ¿Todavía cree que la amas? Es casi triste lo desesperada que está por tu aprobación. Al menos nos facilita el trabajo. Sentí bilis subir a mi garganta. Nuestro trabajo. María desplazó hacia abajo para mostrar más emails. Lo que leí me heló la sangre. Antonio y Sofía no solo habían tenido un affair. Habían planeado sistemáticamente mi destrucción profesional y personal. Tenían hojas de cálculo rastreando mis proyectos, notando cuáles podían sabotear y cuáles Antonio podía robar crédito. Habían identificado mis relaciones laborales más cercanas y desarrollado estrategias para envenenarlas. «Mira esto», dijo María, abriendo otro hilo de emails. Han estado planeando esto por más de un año. Los emails detallaban su estrategia con precisión clínica. Antonio minaría gradualmente mi confianza y competencia en el trabajo. Mientras Sofía recopilaba inteligencia sobre mis rutinas diarias. Mis amistades. Incluso mis citas de terapia después de que mi madre muriera el año pasado. Ha estado viendo al doctor López por consejería de duelo. Leía un email. Oportunidad perfecta para plantar semillas sobre su inestabilidad mental. Le mencionaré a don Enrique que estoy preocupado por cómo su estado emocional afecta su rendimiento laboral. Recordaba esa conversación. Antonio había parecido tan cariñoso cuando sugirió que quizás quisiera tomar algo de tiempo libre después de una sesión particularmente difícil. Había pensado que era apoyo. En cambio, estaba construyendo un caso para mi incompetencia. Los emails revelaban que Sofía le había estado pasando a Antonio información sobre mi horario de trabajo, mis reuniones con clientes, incluso mis planes de almuerzo. Me había estado vigilando, reportando como si yo fuera un objetivo bajo vigilancia. Pero el descubrimiento más devastador fue una carpeta etiquetada Estrategia de salida. Dentro había planes detallados para nuestro divorcio. Antonio ya había consultado con un abogado sobre cómo minimizar sus obligaciones financieras hacia mí. Había investigado maneras de alegar que mis problemas de salud mental me hacían no apta para recibir pensión. Incluso había identificado cuáles de nuestros activos compartidos podía ocultar o transferir antes de presentar los papeles. Ha estado moviendo dinero, dijo María, mostrándome extractos bancarios que de alguna manera había obtenido. Pequeñas cantidades transferidas a cuentas que no conoces. Se ha estado preparando para dejarte con nada.
El golpe final vino en un email fechado solo 2 semanas atrás. La gala será el timing perfecto. La humillaré públicamente una última vez. Para reforzar lo inestable e incompetente que se ha vuelto. Luego presentaré el divorcio la semana siguiente. Citando diferencias irreconciliables y su incapacidad para manejar el estrés profesional. Para cuando se dé cuenta de lo que pasa. Ya habré asegurado mi posición en la empresa y protegido mis activos. Estará demasiado rota para pelear efectivamente. Miré la pantalla. Leyendo el plan de mi esposo para destruirme. Escrito como una propuesta de negocios. Cada palabra amable. Cada momento de aparente apoyo en los últimos 3 años había sido manipulación calculada diseñada para quebrarme. Isabel. Dijo María gentilmente. Hay más. Me mostró emails discutiendo otras mujeres en la empresa. Antonio no solo me había atacado a mí. Había estado acosando a colegas femeninas durante años. Usando su posición para intimidarlas y manipularlas. 2 mujeres habían renunciado por él. Y se había jactado de ello con Sofía. No era solo su víctima. Era su última víctima en un patrón de abuso que se extendía por años. Pero mientras me sentaba allí leyendo la evidencia de la crueldad de mi esposo. Algo inesperado ocurrió. El peso aplastante de la traición comenzó a transformarse en algo completamente distinto. Rabia pura y enfocada. La rabia que me consumió después de leer esos emails fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Por 3 días. Apenas pude comer o dormir. Me pillaba mirando a Antonio a través de la mesa del desayuno. Preguntándome cómo alguien podía sonreír tan cálidamente mientras planeaba tal crueldad calculada. Pero al 4.º día. Esa rabia se cristalizó en algo mucho más peligroso, determinación fría y metódica. María me encontró en su apartamento esa mañana de sábado. Rodeada de emails impresos y extractos bancarios. Mapeando los crímenes de Antonio como una detective en un caso de asesinato. Isabel. Pareces terrible. Dijo. Dejando café y estudiando mi trabajo. Pero esto es brillante. Había pasado toda la noche organizando nuestra evidencia en categorías: fraude financiero, robo de propiedad intelectual, acoso a empleadas y conspiración para cometer fraude. Cada sección estaba meticulosamente documentada con fechas, montos y evidencia corroborante. La gala es en 6 semanas. Dije. Mi voz firme por primera vez en días. Antonio quiere usarla para humillarme una última vez antes de destruir mi vida. En cambio, será la noche en que su mundo termine. María se sentó a mi lado. Estudiando mis planes. Dime qué estás pensando. Antonio espera a la esposa rota y confusa que ha estado creando por el último año. Así que eso es exactamente lo que le daré. Hasta el momento en que no lo haga. Apunté al timeline que había creado. Hará su discurso. Probablemente algo diseñado para avergonzarme frente a todos los que importan. Toda la sala verá a la pobre patética Isabel siendo humillada por su esposo exitoso. Y entonces verán quién es Antonio en realidad. Durante las siguientes 2 semanas, María y yo refinamos nuestro plan con precisión militar. Ella crearía una presentación multimedia que se reproduciría automáticamente en la pantalla principal de la gala. Activada por un temporizador que programaríamos para exactamente 10 minutos después de que Antonio, inevitablemente, tomara el micrófono para uno de sus discursos improvisados. La presentación empezaría con la evidencia financiera. Prueba clara e innegable de la malversación de Antonio.
mostrada en gráficos y tablas fáciles de leer. Extractos bancarios. Registros de tarjetas de crédito. Informes de gastos falsificados. Todo dispuesto tan simplemente que incluso la persona menos versada en finanzas en la sala entendería que Antonio había estado robando a la empresa durante años. Luego vendría la evidencia personal, capturas de pantalla de sus emails con Sofía, incluyendo sus planes para destruirme y sus burlas sobre mi consejería de duelo. Grabaciones de audio de conversaciones donde Antonio se jactaba de manipular a empleadas. Fotos de los regalos caros que le había comprado a Sofía con dinero de la empresa, incluyendo el brazalete de diamantes que había estado usando en el trabajo Latli. ¿La clave?, explicó María mientras trabajaba en los aspectos técnicos. Es hacer lo imposible de negar o explicar. Sin ambigüedad. Sin espacio para interpretación, solo hechos fríos y duros que hablen por sí solos. Pero necesitábamos más que evidencia. Necesitábamos testigos que importaran. Empecé a contactar cuidadosamente a personas que podían hacer o romper la carrera de Antonio. Don Enrique. Obviamente. Pero también los clientes más grandes de la empresa. Los miembros del consejo y los periodistas de negocios locales que siempre cubrían la gala. Comencé con Carmen Ruiz, la CEO de nuestra cuenta de cliente más grande. Antonio había estado sobrecargando a su compañía durante meses, inflando facturas con gastos falsos. La invité a almorzar bajo el pretexto de discutir la estrategia de marketing del próximo año. Carmen, dije con cuidado sobre la ensalada, he estado revisando nuestras prácticas de facturación. Y creo que hay algunas discrepancias que deberías saber. No le di detalles. Aún no. Pero planté suficientes semillas de duda para asegurar que prestaría mucha atención a cualquier cosa involucrando a Antonio en la gala. Hice lo mismo con 3 otros clientes mayores. Cada conversación cuidadosamente elaborada para levantar preguntas sin revelar mi mano. Para cuando llegó la gala, la mitad de la sala ya estaría preparada para mirar críticamente las prácticas de negocios de Antonio. La parte más dura fue mantener mi actuación en casa. Antonio había intensificado su guerra psicológica, sintiendo que algo era diferente en mí, aunque no podía identificarlo. Hacía comentarios cortantes sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valor como esposa y empleada. Cada comentario diseñado para erosionar lo que quedaba de mi confianza. ¿Sabes, Isabel?, dijo una noche mientras nos preparábamos para dormir. He estado pensando que quizás quieras considerar un cambio de carrera. El marketing claramente no te está saliendo bien. Lo miré en el espejo. A este hombre que había robado mis ideas y las presentó como suyas durante años. Y sonreí dulcemente. Podrías tener razón, Antonio. Tal vez sea hora de un cambio. Él sonrió de vuelta, pensando que había ganado otra pequeña victoria en su campaña para quebrarme. Si supiera que en 2 semanas sería él quien necesitaría una nueva carrera. La mañana de la gala. Me desperté antes de la alarma y yací en la cama, escuchando la respiración steady de Antonio a mi lado. En 12 horas. Nuestro matrimonio terminaría. En 12 horas. Su carrera sería destruida. En 12 horas. Todos sabrían la verdad sobre el hombre durmiendo pacíficamente junto a mí, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de implosionar. Me deslicé de la cama silenciosamente y me paré frente a mi armario, eligiendo mi atuendo con el mismo cuidado que un general escogería armadura para batalla. El vestido negro que había comprado específicamente para esa noche colgaba esperando, elegante,
Sofisticado y fuerte. No el vestido azul anticuado que Antonio me había ridiculizado por usar en el último evento de la empresa. Esa noche me vería como la mujer exitosa y confiada que había sido antes de que él pasara 3 años destruyendo sistemáticamente mi autoestima. Antonio ya estaba en la ducha cuando bajé a hacer café. Podía oírlo tarareando. Probablemente planeando cualquier broma cruel que intentara hacer a mi costa esa noche. En la semana pasada, sus comentarios se habían vuelto cada vez más viciosos. Como si se estuviera preparando para un gran finale. ¿Sabes cuál es tu problema, Isabel? Había dicho justo ayer. Te tomas todo tan personal. Aprende a reírte de ti misma un poco. Esto viniendo del hombre que había pasado todo nuestro matrimonio convirtiéndome en el punchline de sus bromas. Mi teléfono vibró con un mensaje de María. Todo listo. Temporizador programado para exactamente 10 minutos después de que empiece a hablar. ¿Estás segura de que estás bien con esto? Respondí, más que bien. Es hora. El día se arrastró con una lentitud agonizante. Antonio salió para la oficina alrededor de las 10. Alegando tener reuniones importantes para preparar la gala. Sabía que probablemente pasaba el día con Sofía. Quizás incluso planeando la humillación de esa noche juntos. El pensamiento debería haber dolido. Pero en cambio solo me hizo más determinada. A las 3. Fui al salón por primera vez en meses. Antonio había estado desanimándome sutilmente de desperdiciar dinero en cosas como cortes de pelo y manicuras. Parte de su campaña para hacerme sentir desaliñada y sin valor. Pero ese día me hice todo: pelo, maquillaje, uñas. Quería verme absolutamente impresionante cuando su mundo colapsara. María me encontró en casa a las 5 para un chequeo final de equipo. La presentación estaba cargada y lista. El temporizador programado. Los sistemas de respaldo en lugar. Incluso habíamos arreglado que un reportero de negocios local estuviera en la posición perfecta para capturar la reacción de Antonio cuando la verdad saliera. Última oportunidad para retroceder, dijo María. Aunque ambas sabíamos que estaba lejos de ese punto. Él tomó su elección hace 3 años cuando decidió destruirme. Respondí. Esta noche. Enfrenta las consecuencias. Antonio llegó a casa a las 6:30. Ya vestido en su smoking y oliendo a colonia cara. Apenas me miró mientras me ponía los pendientes. Intenta no avergonzarme esta noche, dijo casualmente, ajustando su pajarita en el espejo. Sé que estos eventos pueden ser abrumadores para ti. Sonreí a su reflejo. No te preocupes, Antonio. Creo que esta noche será muy memorable. El trayecto al hotel fue silencioso. Excepto por las llamadas de Antonio con varios colegas. Discutiendo acuerdos de negocios y haciendo planes para la próxima semana. Planes que nunca ocurrirían. Un futuro que nunca existiría. El gran salón de baile del Hotel Palacio Real era espectacular. Decorado en oro y negro con chandeliers de cristal proyectando luz cálida sobre los 200 invitados. Reconocí rostros de toda la industria, clientes, competidores, periodistas y funcionarios de la ciudad. Todos los que importaban en nuestro mundo profesional estaban allí para presenciar lo que Antonio pensaba sería mi humillación final. En cambio, estaban allí para presenciar su caída. Antonio inmediatamente comenzó a trabajar la sala.
estrechando manos y aceptando felicitaciones por algún acuerdo que había cerrado esa semana. Lo observé encantar cliente tras cliente, sabiendo que en unas horas esas mismas personas lo mirarían con disgusto y traición. Sofía llegó fashionable tarde en un vestido rojo que costaba más que el salario mensual de la mayoría. Probablemente comprado con dinero de la empresa. Ella y Antonio intercambiaron miradas significativas a través de la sala. Y la vi reprimir una sonrisa cuando me miró. Pensaba que estaba a punto de verme destruida frente a todos. A las 8:30. Se sirvió la cena. Antonio hizo charla ligera con la gente en nuestra mesa, ocasionalmente soltando pullas sutiles a mi costa que tenían a todos riendo incómodamente. Sonreí y seguí el juego. La esposa perfecta bonachona. A las 8:45. Antonio se excusó para usar el baño. Y supe que probablemente coordinaba con Sofía sobre su discurso planeado. A las 8:46. Revisé mi teléfono una última vez y vi el mensaje final de María. Sutime. Antonio volvió a la mesa a las 8:47. Sus ojos brillantes con anticipación y alcohol. Había estado bebiendo steady toda la noche. Lo que solo haría lo que venía más devastador. A las 8:50. Se levantó y alcanzó el micrófono. La mano de Antonio se cerró alrededor del micrófono con la confianza de un hombre que creía ser dueño de la sala. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron gradualmente mientras la gente volvía su atención a mi esposo, esperando otro de sus discursos encantadores que siempre parecían entretener a todos a mi costa. Señoras y señores. Comenzó Antonio. Su voz llevando ese tono familiar de calidez falsa que había aprendido a reconocer como puro veneno. Espero que todos estén disfrutando de esta maravillosa velada. Aplausos educados ondularon por el salón. Me senté perfectamente quieta. Mis manos cruzadas en mi regazo. Contando los segundos hasta que su mundo terminara. 8 minutos y 30 segundos hasta que la presentación de María comenzara a reproducirse en la enorme pantalla, detrás de él. ¿Saben? Continuó Antonio, balanceándose ligeramente por el vino. Dicen que detrás de todo hombre exitoso hay una gran mujer. Bueno. Estoy aquí para decirles que no siempre es verdad. Algunas risas incómodas resonaron en la sala. Don Enrique frunció el ceño ligeramente. Pero Antonio estaba demasiado ebrio y confiado para notarlo. Tomen a mi hermosa esposa. Isabel. Aquí. Antonio gesticuló hacia mí con su copa de vino. Y sentí 200 pares de ojos girar en mi dirección. Intenta tanto. Bendita sea. Realmente da lo mejor de sí en la empresa. Mi teléfono mostraba las 8:52. 5 minutos y 30 segundos. Pero ya saben lo que dicen. Antonio pausó para efecto dramático. Esa sonrisa cruel extendiéndose por su rostro mientras se preparaba para entregar lo que pensaba sería el golpe mortal. No puede satisfacer ni a su marido. Mucho menos a esta empresa. La sala estalló exactamente como lo había planeado. Algunos jadeaban en shock. Otros reían nerviosamente. Y unos pocos de sus amigotes de ventas hasta vitorearon y levantaron sus copas. Sofía se cubrió la boca con la mano, fingiendo escandalizarse, mientras sus ojos brillaban con deleite malicioso. Sentí el familiar ardor de la humillación lavándome. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que solo duraría exactamente 5 minutos más. Me levanté lentamente, levantando mi propia copa con mano firme. Gracias.
¿Cariño? Dije. Mi voz llevando claramente a través del salón silencioso. Siempre sabes exactamente qué decir. Más risas ondularon por la multitud. Pensaban que estaba siguiéndole el juego. Siendo la deportista que aguanta una broma. La sonrisa de Antonio se amplió. Pensando que había logrado la humillación pública perfecta que había planeado por meses. Esa es mi chica. Dijo al micrófono. Siempre tan buena deportista con todo. 8:54. 3 minutos. Antonio se lanzó a lo que sonaba como un discurso improvisado sobre matrimonio y sociedad. Pero podía decir que había ensayado cada palabra. Habló de los desafíos de estar casado con alguien que lucha con la confianza. Y cuán importante es ser paciente con gente que no está a tu nivel. Cada palabra diseñada para pintarme como patética e incompetente mientras lo hacía parecer un santo por aguantarme. La audiencia lo devoraba. Asintiendo con su falsa sabiduría sobre relaciones. 8:56. 1 minuto. La verdad es. Dijo Antonio. Construyendo hacia lo que claramente pensaba era su gran finale. Algunas personas están destinadas a ser seguidoras. No líderes. Y eso está bien. El mundo necesita gente que se contente con quedarse en el fondo y dejar que otros brillen. Me miró directamente mientras lo decía. Sus ojos reluciendo con triunfo. Esto era su golpe devastador final diseñado para asegurar que nunca me recuperara profesional o personalmente. 8:57. La enorme pantalla detrás de Antonio cobró vida repentinamente. La primera imagen que apareció fue un extracto bancario mostrando un cargo de 15.000 euros a un hotel de lujo, en Barcelona. Un viaje de negocios que Antonio había tomado con Sofía. Mientras yo pensaba que visitaba clientes en Valencia. La sala cayó en silencio mientras la gente intentaba procesar lo que veían. La espalda de Antonio estaba hacia la pantalla. Así que no se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba. Aún sonreía. Aún sostenía el micrófono cuando la segunda diapositiva apareció. Una captura de pantalla de su email a Sofía llamándome patética y demasiado tonta para darse cuenta cuando la humillan. Alguien en la multitud jadeó. Luego otro. La sonrisa de Antonio comenzó a vacilar al notar que la gente ya no lo miraba a él. Miraban detrás de él. Se giró lentamente. Y observé su rostro transformarse de arrogancia confiada a horror absoluto al ver sus propias palabras mostradas. En fuente de 72 puntos para que todos leyeran. ¿Qué demonios es esto? Susurró. Pero su micrófono lo captó y lo transmitió a toda la sala. La presentación continuó implacablemente. Registros financieros mostrando años de malversación. Capturas de emails detallando su acoso sistemático a empleadas. Grabaciones de audio de él jactándose de robar mis ideas de marketing. Fotos de regalos caros que le había comprado a Sofía con dinero de la empresa. Don Enrique se levantó de su mesa. Su rostro rojo de furia. Carmen Ruiz ya estaba en su teléfono. Probablemente llamando a sus abogados. El reportero de negocios en la esquina tomaba notas frenéticamente mientras su fotógrafo capturaba cada momento de la destrucción de Antonio. ¡Apáguenlo!, gritó Antonio, soltando el micrófono y lanzándose hacia la cabina de AV. Pero María lo había anticipado. El sistema estaba bloqueado y correría por exactamente 15 minutos. Asegurando que todos vieran cada pieza de evidencia que habíamos reunido. Me levanté lentamente. Mi voz llevando claramente a través del salón silencioso sin amplificación alguna. Señoras y señores. Dije.
Me gustaría anunciar que presentaré el divorcio mañana por la mañana. También estoy presionando cargos por malversación, fraude y robo de propiedad intelectual. Y para cualquiera que se pregunte, empezaré mi propia firma de marketing el próximo mes. Varios de los antiguos clientes de Antonio ya han expresado interés en trabajar conmigo en su lugar. Antonio se giró para enfrentarme. Su rostro una máscara de rabia y pánico. No puedes hacer esto. No eres nada sin mí. Eres. Estoy terminada. Dije simplemente. Terminada de ser tu víctima. Terminada de ser tu punchine. Y terminada de fingir que nada de esto fue mi culpa. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Mi cabeza en alto. Detrás de mí. Podía oír el caos erupcionando mientras Antonio intentaba desesperadamente explicar la evidencia que aún se reproducía en la pantalla. La seguridad ya se movía hacia él. Aparentemente. Don Enrique había decidido no esperar a la policía. Al llegar a las puertas del salón, oí la voz de Sofía. Chillona con pánico. Antonio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sonreí y salí al lobby del hotel, dejando mi vieja vida atrás para siempre. Por primera vez en 3 años. Me sentía yo misma.